Bien, en este video vamos a abordar el uso y funcionamiento básicos del programa del software econométrico Gretel para la obtención de un pronóstico, ya sea el pronóstico puntual y también el intervalo de predicción. Además de contar con los requisitos o los criterios para poder determinar si el modelo es válido o no. Eso es obviamente dependiendo de todos los valores que estamos teniendo y de los resultados que luego veremos cómo se sacan en el programa propiamente dicho. El conjunto de datos que vamos a analizar es un conjunto bastante sencillo, pequeño, de 10 observaciones y de 3 variables. Por lo tanto, es un conjunto de datos que no es práctico resolverlo a mano. Es por ello que vamos a ver las ventajas de utilizar un software como Gretel. Vamos a ver entonces cómo funciona el mismo programa. Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos entonces la ventana principal. Gretel es un software libre, por lo tanto su descarga y distribución es gratuita y no implica estar cayendo en detalles morales o éticos en cuanto al uso de programas de forma no autorizada. Pero bueno, ya estoy divagando en cosas que no tienen nada que ver. El programa Gretel es esta es su ventana principal. Vamos a capturar el conjunto de datos. Nos iríamos aquí a archivo y luego a nuevo conjunto de datos. Nos pregunta el número de observaciones. Son 10, por lo tanto, eso es lo que vamos a poner, 10. Le damos en aceptar, luego nos pregunta la estructura del conjunto de datos. Como aquí no tenemos el tiempo como variable en ningún momento, entonces no puede ser una serie temporal. Tampoco puede ser datos de tipo panel. ¿Por qué? Porque el panel también ocupa algunas variables que involucran al tiempo. No es el caso. Por lo tanto, tenemos una estructura de sección cruzada. Sin duda. Le damos adelante. Nos pregunta o nos está pidiendo que confirmemos. Sí, sí, estamos seguros. Y antes de darle a aplicar, tenemos que seleccionar esto. Empezar a introducir los valores de los datos. Ya que esté esto seleccionado, ya le podemos dar en aplicar. Y vamos a darle nombre a las variables. La primera variable vamos a ponerle así en un despliegue de originalidad. Le ponemos ventas y le damos en aceptar. Aquí vamos a capturar los datos. Sería entonces el 10. Con enter cambiamos de línea. 6, 5, 12, 10, 15, 5, 12, 17 y para finalizar ponemos el 20. Otro enter al final. Podríamos darle aquí en aplicar y se quedaría consolidado este conjunto. No es el caso ya que queremos agregar estas dos variables también. Nos damos aquí el símbolo de más, que es añadir, y seleccionamos añadir variable para que nos pregunte por el nombre de la misma. Le vamos a poner precio, ya que estamos en la originalidad. Aquí entonces capturamos 1.3, 2, 1.7, 1.5, 1.6, 1.2, de nuevo otro 1.6, 1.4, 1 y 1.1. Un enter. Vamos a agregar otra variable. A esta le ponemos gastos. Aceptamos y capturamos. 9, 7, 5, 14, 15, 12, 6, 10, 15 de nuevo y 21. Le damos enter y ya que estamos seguros, vamos a consolidar en aplicar. Podemos ya
prescindir de esta ventana. Nos aparecen aquí ya las variables también, por lo que aparenta. Si no tenemos ningún error, ya podría cerrar esta ventana. En el menú datos y la opción de mostrar valores nos muestra los valores de la variable seleccionada. En este caso solamente tenía seleccionada la variable ventas. Nos muestra solamente lo correspondiente a las ventas. Si queremos ver todos los valores al mismo tiempo, hay que seleccionar todas las variables y darle otra vez en mostrar valores. Y aquí están los datos. Aquí nos serviría esto para poder hacer una comparación si no tenemos ningún error a comparación, valga la redundancia, con el conjunto de datos originales. Si no lo hay, entonces puedo ya prescindir de esta ventana y pues también puedo prescindir también de esto de mostrarlos. Si en un momento dado nos damos cuenta que nos equivocamos, podemos aún corregirlo en la función editar los valores, que nos muestra una ventana editable tipo hoja de cálculo, que fue en la que capturamos los datos originalmente. No hay errores, y si los hay, pues no vamos a corregirlos. Vamos a ver entonces de forma muy somera las funciones que tiene Gretel aquí. Y lo digo de forma muy somera porque no es el objetivo verlo de forma exhaustiva. Nada más habría que ver, por ejemplo, algunas funciones especiales como abrir archivo de datos. Esto nos permite abrir un conjunto de datos que hayamos guardado anteriormente. También nos permite abrir archivos de muestra. Gretel cuenta con algunos archivos de muestra que son conjuntos de datos que nos sirven para practicar. De hecho, aquí podemos bajar algunos archivos e incluso ejercicios que vienen en libros bastante famosos como el de Wooldridge o el de Gujarati. Eso lo veremos posteriormente. No queremos añadir datos. Esta función sería útil si queremos guardar el conjunto de datos que acabamos de capturar. Esta sirve pues obviamente si ya guardamos con anterioridad los mismos datos. Aquí en guardar datos como nos permite seleccionar un formato en el cual podemos guardar el conjunto que capturamos. De momento solamente nos ofrece guardarlos en el formato nativo de Gretel. No queremos hacerlo. Lo siguiente sería exportar los datos. Ya que los capturamos, los podemos cambiar, los podemos exportar a otro tipo de formatos para otros programas. Podemos escoger las variables que vamos a guardar. Puede ser de tipo CSV. De hecho, este es el formato que Excel podría leer. Y pues esos ya son nativos de Gretel. Lo que viene siendo Nu R es un programa bastante poderoso, bastante especializado, que queda fuera de nuestro alcance de momento, debido a que su curva de aprendizaje es bastante empinada. Es un software que ofrece una gran potencia de cálculo en detrimento de una dificultad algo considerable. Y a los demás programas, pues bueno, Stata es un programa estadístico y Octave también puede ser estadístico, pero está más orientado al análisis numérico. Esto no nos interesa, pues. Continuando, podemos enviar los datos por mensajería, también podemos borrarlos, seleccionar directorios de trabajo, también podemos encontrar bases de datos. Aquí podemos encontrar pues conjuntos de datos de, por ejemplo, las cotizaciones, los datos de las bolsas de valores, pero necesitamos acceso a internet. En el siguiente menú, el de herramientas, tenemos tablas estadísticas. Aquí es donde podríamos encontrar los valores de T y de F que tradicionalmente se encontraban en lo que eran las tablas. El programa Gretel nos los provee. También nos provee estas otras funciones que son los gráficos de las mismas distribuciones, dibujar curvas, contrastes, semillas para números aleatorios. Estas ya son funciones especializadas. Datos. De momento estas fueron las que vimos, mostrar, editar. Y también nos interesará esta, pero posteriormente veremos cómo funciona. Iríamos aquí a ver. Aquí en ver sí es algo importante esta parte.
podemos ver gráficos. De hecho, si esto fuera un estudio bidimensional, podríamos obtener gráficos de dispersión, tales como los que puede realizar Excel. Vamos a hacerlo nada más a modo de prueba. Seleccionamos entonces eso, gráficos de dispersión o scatter. Seleccionamos como variable el eje X, pues alguna de las independientes. Dejamos precio, por ejemplo. A esas alturas hay que mencionar que como estamos trabajando con multivariable, puede haber infinidad de variables independientes, pero solo una puede ser dependiente. Asumiremos que el precio influye en el nivel de ventas, por lo que pondremos ventas como variable del eje Y. Le damos en aceptar y el programa nos arroja un gráfico que se corresponde a un análisis de regresión simple, donde nos muestra el conjunto de datos, los datos reales y también nos muestra la línea de regresión, además de la ecuación de regresión, propiamente dicho. Si en dado caso estamos generando estos gráficos y no nos gusta porque en honor a la verdad están bastante feos, podemos editarlos e intentar mejorar un poco la, la apariencia, ya sea moviendo lo que viene siendo la fuente o incluso mostrando los ejes. Podemos colocar escalas, líneas, pues decir, nos permite ciertas modificaciones. Y pues bueno, podemos mejorar un poquito la calidad de los gráficos. Este sería un gráfico que nos serviría para un análisis de regresión simple, un gráfico 2D. Sin embargo, pues como estamos en un problema multivariable, esto no es de gran utilidad. A menos que fuera análisis de regresión, pues simple. Si generamos ya un gráfico, podemos guardarlo como imagen, tipo PNG o incluso como un PDF. Podemos incluso copiarlo al portapapeles para poder pegarlo en un documento que se esté haciendo en Word, a modo de ejemplo. Y también nos permitiría encontrar el modelo de mínimos cuadrados. No es el caso, podemos cerrarlo. Nada más quería mostrar cómo graficar en Gretel. Podemos también aquí mismo en Ver generar un gráfico tridimensional similar al que se vio en clase. Aquí seleccionaríamos como variable del eje Z a las ventas, precio como X y gastos como Y. Esto, la verdad, sin faltar a la verdad, esto fue una selección algo arbitraria y aleatoria. Le damos en aceptar y nos genera este gráfico tridimensional donde, como ya habíamos mencionado, no es una línea de regresión, sino que es un plano de regresión. Podemos incluso rotar la gráfica y darnos cuenta cómo ese plano está comportándose en el espacio, donde por cierto los puntos, o más bien las X que se ven de color azul, son los puntos que corresponden a los datos originales, y la rejilla pues es el plano. Como podemos darnos cuenta, no es muy intuitivo, solamente nos permitiría saber que, por ejemplo, entre precio y ventas hay una relación negativa, viendo cómo la rejilla va disminuyendo, va hacia abajo. Podríamos también compararlo en cuanto a ventas y gastos. Aquí nos damos cuenta, caso contrario, al precio, que si aumento yo los gastos en publicidad, aumenta también mis ventas. Aquí está el plano indicándolo, es una relación positiva. Caso contrario a lo que vimos en el precio, que es una relación negativa, va hacia abajo. Si es algo complicado interpretar este tipo de gráficos, por eso no se recomienda que lo hagamos. Igual también esto se puede guardar si es el caso. Pues bien, de momento esto no nos interesa tanto. Podemos cerrarlo y continuar con nuestras andanzas. Si quisiéramos obtener los estadísticos principales, aquí sería la función donde se haría, cuidando que estuvieran todas las
variables seleccionadas, le damos en aceptar y nos va a dar lo que es la media, la mediana y los valores mínimo y máximo de cada una de ellas. También nos va a dar la desviación estándar de cada variable, el rango, el coeficiente de variación que viene siendo esto, y pues lo que es la simetría, qué tan centrada estaría la curva si estuviéramos hablando de cada conjunto, e incluso la kurtosis. Bien, esos son detalles meramente estadísticos, vamos a prescindir de ellos. Aquí mismo en ver entra el primer criterio que se aborda o que se abordó, lo que es la matriz de correlación. En la matriz de correlación vamos a darnos cuenta si existe o no colinealidad. Hay que cuidar que estén las tres variables seleccionadas. Le damos en aceptar y nos genera esta ventana. En esta ventana se muestra la matriz de correlación, en la cual nosotros nos daremos cuenta si existe una correlación alta entre variables independientes entre sí y entre ellas y la variable dependiente. Recordando que en este caso la variable dependiente sería ventas, ya que las ventas dependen del precio del artículo y de los gastos que se hagan en publicidad del mismo artículo. Aquí habría que leer entonces la matriz de correlación. Las ventas hay que ver qué correlación tienen con los gastos. Es del 89.15%, o lo que es lo mismo al punto 8915. Es una correlación bastante alta. Por lo tanto, podemos concluir que sí están correlacionados los gastos de publicidad con las ventas. Ahora, siguiendo con ese mismo esquema, vamos a probar la correlación que existe entre el precio y las ventas. También es alto, del punto 8635 negativo. Negativo, pues ya habíamos visto anteriormente que la relación entre precio y ventas por lo general es negativa. Significa que si yo aumento el precio, las ventas disminuyen. Si disminuyo el precio, las ventas tenderían a aumentar. La correlación existente entre precio y ventas también es bastante alta. Es del punto 86, ya lo habíamos visto. Así que podemos concluir que las variables independientes están altamente correlacionadas con la variable dependiente. Ahora aquí entraría en escena cierto aspecto, que es la existencia de colinealidad. Para eso nos vamos a una de las variables independientes, que es precio, y lo comparamos con la otra variable independiente, que es gastos. ¿Tenemos una colinealidad o no? Hay una correlación del punto 65-45, que es lo mismo a un 65.45% de correlación entre variables independientes. Es una correlación relativamente alta, moderada, no es especialmente alta, así que podemos asumir que no existe una alta colinealidad. Por lo tanto, el modelo sería válido. Sería inválido este modelo si estuviéramos hablando de una colinealidad muy alta. Asumiremos entonces que no la hay. Esa es una lectura más o menos superficial de la matriz de correlación. Comprobamos entonces que no existe una colinealidad muy alta. Podemos cerrar esta ventana. Continuando entonces, en lo que viene siendo ver, ya vimos todo lo necesario. No vamos a utilizar de momento nada relacionado con añadir, el menú añadir. Sí es útil. De hecho, nos permitiría definir nuevas variables ficticias o incluso las transformadas que en algún momento dado se vieron, lo que es la transformación de variables, el cuadrado, la raíz cuadrada, el logaritmo, etcétera. Aquí sería la parte donde podríamos definir una variable nueva mediante su transformación. En este caso, pues sería capturar la fórmula que nos la generaría. No es el caso, vamos a cancelar. Nos iríamos entonces aquí a muestra, tampoco vamos a utilizar nada de aquí, nada de variable, pero sí en modelo. De momento llevamos un solo criterio, que es el de la matriz de correlación. Aquí en modelo vamos a construirlo. A final de cuentas solo nos interesa la primera, mínimos cuadrados ordinarios, que es esta ventana. Aquí la decisión, como ya había comentado, no es trivial, la decisión de cuál es la variable dependiente, así que hay que tener cuidado con ello. Ya había comentado que las ventas son la variable dependiente.
mientras que precio y gastos son los que se van como regresoras, que es lo mismo de si variable independiente. Le damos a aceptar y Gretel nos da los resultados de forma bastante rápida y eficaz. La matriz de correlación es el primer criterio que hayamos dicho. Y lo que viene siendo los siguientes criterios son la R cuadrada y las pruebas de hipótesis. La ecuación de regresión, a final de cuentas, no la muestra de forma muy intuitiva que digamos, colocándola aquí en lo que viene siendo la columna coeficiente. Aquí en la columna coeficiente nos marca entonces el valor de const, que se corresponde a B0 de 16.40, mientras que B1 se correspondería al precio y es de menos 8.24, y B2 se corresponde a gastos y es de un valor de .5851. La ecuación de regresión entonces la construiríamos con estos tres elementos. Ahora bien, lo siguiente sería el estadístico T. En este caso, el estadístico T que vemos aquí es el que conocemos como estadístico TD, el TD, valor TD. El valor TD, como habíamos visto anteriormente, se probaba con un valor crítico, un valor límite de la distribución T. Eso vamos a probarlo a continuación. Pero antes de ello, voy a hablar un poco de estos asteriscos que aparentemente sirven para nada, pero todo lo contrario. Estos asteriscos nos están indicando que el conjunto de datos pasa la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 99%. ¿Cómo se sabe eso? Pues por el número de asteriscos. Al ser 3 asteriscos, significa que el nivel de significancia es del 99%. Si solamente tuviera 2, sería del 95%. Y si tuviera solamente 1, estaremos hablando de un nivel de significancia del 90%. Y si no tiene ninguno, significa que no pasa la prueba. Así que, mientras más asteriscos tengamos, mejor. Ahora bien, vamos a hacer la prueba de hipótesis para el estadístico T. Es algo también relativamente sencillo, pues el programa nos provee absolutamente todo. Vamos a probarlo con el valor de gastos, por ejemplo. También podría ser con precio, pero vamos a hacerlo con gastos, porque es el primero que de hecho vi. El valor TD sería entonces de 4.377. ¿Cómo vamos a compararlo? Hay que encontrar el estadístico T que corresponde a las tablas. Nos vamos aquí a herramientas, seleccionamos tablas estadísticas y como la prueba que estamos haciendo es la T, entonces seleccionamos la distribución con el mismo nombre, T. Grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad son el conjunto de observaciones menos el número de variables. Como tenemos 10 observaciones y 3 variables, entonces los grados de libertad serán 7. ¿Cuánta probabilidad vamos a dejar en la cola derecha? Si vamos a hacer esto para el 95%, entonces en la cola derecha debe haber .025. Seleccionamos esto con un aceptar y el programa nos genera el valor límite o el valor crítico con el que compararíamos. En este caso es de 2.364. Podemos ver la curva también aquí en herramientas y en gráficos de distribuciones. Igual seleccionamos la T y ponemos el 7, que son los grados de libertad, y nos aparece la curva. Hay que checar lo siguiente. El valor crítico o valor límite 2.36 estaría ubicado aproximadamente aquí. 2.36, como por aquí, en esta parte. Ese sería el valor límite, valor crítico. Significa que si el valor TD fuera superior a este, entonces la prueba de hipótesis se saldaría con un rechazo de la nula. Es de 4.37 el caso del estadístico TD. Por lo tanto, ese 4.37 estaría como por acá. Estamos hablando entonces de que cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, la hipótesis nula pues se rechaza debido a que pues bueno, el valor límite, valor crítico está aquí, mientras que el valor de nuestros datos está acá. Pasa entonces la prueba de hipótesis T. Cerramos
estas ventanas, también esta otra. Aquí la función de dibujar una curva no nos sirve, así que lo omitimos de momento. Y pues bueno, vamos a continuar con la prueba del estadístico FD, que lo tendríamos aquí. El valor es de 47.91, es un valor bastante alto. Vamos a compararlo con la tabla estadística. Nos vamos a la distribución F y en cuanto a grados de libertad del numerador, usualmente cuando se trabaja con el análisis simple se quedaba en 1, pero como aquí estamos aumentando una variable, entonces lo dejamos en 2. No nos compliquemos demasiado la existencia, de hecho el programa aquí mismo nos especifica los grados de libertad, tanto del denominador como del numerador. El 12 corresponde al numerador, es el número que iría aquí, y el 7 iría acá. Miento, eso es un 8. Bien, pongo el 7. ¿Cuánta probabilidad vamos a dejar? Como estamos hablando de la prueba F y como la prueba F de una vez lo muestro, la prueba F es a una sola cola. Aquí está. Vamos a dejarle entonces una probabilidad del punto 0,5. Estamos hablando del 95. Le damos en aceptar y nos da este resultado. Podemos minimizar estas ventanas para no saturar tanto. Pasamos esto para acá y la gráfica para acá. Y este la abajo. Bien, valor crítico 4.73 significa que más o menos como por acá, de hecho casi latino, 4.73. Ese sería el valor crítico, valor límite. Si el valor FD queda por encima de esto, rechazaríamos la hipótesis nula. La hipótesis nula para la prueba F hay que recordar que indicaba si el modelo era estadísticamente significativo, si la relación, la influencia de los coeficientes de regresión, en este caso las variables independientes, sobre la variable dependiente es estadísticamente significativa. Eso es lo que queremos probar. La hipótesis nula dice que no serían significativos. Pero un enorme valor de f nos está mostrando que sí, que vaya que sí es significativa la influencia de las variables independientes sobre la dependiente. Recuerden, este es el límite, pero por el contrario, el valor fd con un valor tan exorbitado estaría como por acá. Así que casi que por descuento la prueba pasa, rechazando entonces la hipótesis nula. Sí es significativa la influencia de las variables independientes sobre la dependiente. Cerramos entonces esto. Ya van 3 criterios aprobados: la matriz de correlación y las 2 pruebas de hipótesis. Ahora lo que nos resta es probar el cuarto criterio, que viene siendo la R cuadrada. La R cuadrada tiene un valor bastante alto, el 93.19, que es lo mismo a un 93.19%. Pero como estamos trabajando con un modelo de multivariable, no nos interesaría tanto esta, sino que nos deberíamos de basar más en esta. Eso nos ofrece entonces un resultado del 91.24%. Significa que las dos variables independientes, precio y gastos, en conjunto, representan un 91% de la influencia o de la variación de la variable ventas. Significa que poquito menos del 9% de la variación de ventas, de las ventas, se debe a causas de momento desconocidas. Este porcentaje es bastante alto, por lo tanto podemos concluir que el modelo es válido, tanto estadística como numéricamente hablando. Por lo tanto,
ha pasado los 4 criterios. Ahora bien, ya que comprobamos que este modelo es válido en todo sentido, ya podríamos realizar un pronóstico. La idea sería irnos aquí al menú de análisis y luego a predicciones. Sin embargo, aquí va a ocurrir un detalle que es importante que haya surgido aquí. El dominio de predicción quedaría solamente de 1 a 10. Y pues bueno, vamos a mostrar los valores. Eso se comprenderá mejor si lo hacemos así. Hay 10 observaciones nada más. El dominio de predicción quedaría entonces del 1 al 10. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos agregar observaciones para que en esas observaciones se almacene el pronóstico como tal. Así que antes de realizar el pronóstico, pues primero hay que agregar observaciones. Y eso lo hacemos no en la ventana del modelo, sino que en la ventana principal. Nos damos aquí a añadir observaciones. Le decimos que solamente vamos a agregar una. Aceptamos. Vamos a volver a mostrar los valores para darnos cuenta de que ya tenemos un hueco aquí. Está vacío, pero ya hay una observación adicional. Por lo tanto, aquí es donde vamos a poner los valores para los cuales se quiera pronosticar. Nos vamos a datos, editar, y supongamos que queremos encontrar el pronóstico para un precio de 1.67. Bueno, dije 67 y puse 57. Está bien, dejemos ese. Mientras que para gastos vamos a poner un gasto en publicidad. Un valor que no tengamos aquí sería pues el 16. Un gasto en publicidad de 16. Vamos a pronosticar el nivel de ventas si yo tengo un precio de 1.57 y gasto 16 en publicidad. Le doy enter, consolido, aplicando y cerramos. Voy a volver a mostrarlos. Bueno, esto muestra solamente la variable seleccionada. Vamos a mostrar todas. Ahí está. Queda solamente el hueco de las ventas, la observación que debería ir aquí en ventas. Este va a ser el punto donde vamos a pronosticar, así que ya cerramos esto. Nos vamos de nuevo a la ventana del modelo en análisis y ahora seleccionamos predicciones de nuevo. Podemos darnos cuenta que ya no maneja el 10 como dominio de predicción, sino que ya pone el 11, que fue la observación agregada. No hay mucho que modificar aquí, salvo pues si queremos que aparezcan todas las observaciones, dejamos en 10. Si no, pues lo vamos disminuyendo. Vamos a dejarlo en 10. Y lo otro sería el intervalo de confianza. Vamos a dejarlo así en 95, pero eso lo podemos cambiar a 99 o incluso al 90. Pero dejémoslo en 95, que es el más común. Le picamos entonces en aceptar y ya el programa nos arroja el pronóstico, las predicciones. ¿Cuál es el pronóstico para un nivel de un precio de 1.57 y un gasto en publicidad de 16? Pues bien, el pronóstico es este. Tendría un nivel de ventas de 12.82 como pronóstico puntual. Y el intervalo de predicción sería de 8.60 a 17.04. ¿Sí? Es bastante alto. Bastante amplio el intervalo. Pero esto se debe a que tenemos muy poquitas observaciones. Con esto terminaríamos entonces obteniendo ya la predicción, la puntual, el intervalo. Y a grandes rasgos pues ya tendríamos terminado el modelo. Un modelo bastante básico. Ya con posterioridad se abordarían modelos que ofrezcan un nivel de dificultad muchísimo más alto, no por el cálculo, sino por la interpretación. Bien, esto sería entonces de momento todo.